السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Continuamos en el libro Aqidatut Tawhid, el libro del credo del monoteísmo, y hemos hablado en los antiguos capítulos sobre la importancia de la aqida, su significado, qué es. Hemos hablado de que la religión está dividida en acciones del corazón y acciones que hacemos con nuestras extremidades, y luego hemos hablado de cómo uno se desvía o cuáles son las causas del desvío de la aqida correcta y cómo prevenirlo. En este capítulo, que es el segundo capítulo del libro, dice Al-Babu Thani fi bayani ma'na at-tawhid wa anwa'ihi. Vamos a hablar de el significado del tawhid, ¿vale? Hemos hablado del imán, ¿vale? La importancia de la aqida, y dentro de esa aqida lo más primordial de ella es la creencia en Allah, ¿vale? Sabemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando habló del imán, dijo an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi al-hadith. Por tanto, dijo lo primero de todo, an tu'mina billah, creer en Allah. Entonces, ¿qué significa creer en Allah? Significa muchas cosas. Entre ellas, o las más importantes, es creer en la unicidad, en la exclusividad de Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es el tawhid. Entonces, este capítulo va a tratar, inshallah ta'ala, de eso. dice التوحيد هو اعتقاد تفرد الله بالخلق والتدبير وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه وإثبات ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا وتنزيهه عن النقص والعيب فهو بهذا التعريف يشمل أنواع التوحيد الثلاثة. Nos explica que el tawhid es singular a Allah subhanahu wa ta'ala en la creación y en la disposición de los asuntos, es decir, sus acciones, que Allah es único en sus acciones. Luego, en la adoración, de dedicarle la adoración sinceramente a Él subhanahu wa ta'ala. Y también atribuirle los nombres y atributos más sublimes. Por tanto, con esta pequeña definición que nos da de la palabra tawhid, que sería traducida como monoteísmo, nos trata de explicar los tres tipos de tawhid, ¿vale? Y aquí cabe explicar qué es esto. Los sabios, rahimahumullah, cuando han seguido la lectura del Corán y la lectura de los hadices del profeta auténticos, sallallahu alayhi wa sallam, se han dado cuenta, cuando han hecho esa lectura holística del Nusus, se han dado cuenta de que Allah, cuando nos habla de sí mismo, lo hace desde tres ángulos, ¿vale? O bien nos explica sobre sus capacidades, sobre sus acciones, sobre su poder, sus capacidades de crear, de dar la vida, de dar la muerte, etc. O bien nos explica el derecho de Allah Azza wa Jal de ser adorado exclusivamente, sin copartícipes, sin socios, etc. O bien nos habla de sus nombres más bellos, de que Allah tiene 99 nombres, etc. O que Allah Azza wa Jal es el más sabio, el más misericordioso, el compasivo, etc. También nos habla de sus características y de sus atributos, subhanahu wa ta'ala. Por tanto, cuando han hecho esta lectura holística de Nusus el-Kitab wa Sunnah, del Corán y los hadices del profeta sallallahu alayhi wa sallam, han llegado a esta conclusión de que Allah lo hace desde estas tres perspectivas. Y por ello, para acercar el aprendizaje el conocimiento sobre Allah, para conocer más a Allah, lo que han hecho nuestros sabios, rahimahumullah, es simplificar esto en tres categorías. Categoría del tawhid al-rububiyya, el tawhid del señorío, el tawhid al-uluhiyya, el tawhid de la adoración y la servidumbre de Allah subhanahu wa ta'ala, y el tawhid del asma' y was sifat, los nombres y los atributos, las características de nuestro creador. Dicho esto, pasamos, entonces esta definición intenta recoger estas tres categorías. Entonces, empezamos directamente por la primera categoría, que es lo que va a tratar más o menos este vídeo. Dice al-faslu al-awwal fi bayani ma'na tawhid ar-rububiyyah wa iqrar al-mushrikin bih. Entonces vamos a ver la primera categoría, que es la categoría de tawhid ar-rububiyyah, el tawhid del señorío. Antes de empezar, cuando decimos señorío, no nos referimos a que Allah subhanahu wa ta'ala es un señor, es decir, es un hombre. Al contrario, Allah Azza wa Jal laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. No hay nada ni nadie que se asemeja a Allah, ¿vale? Allah es el creador, el todopoderoso, subhanahu wa ta'ala, no es un ser humano, no es un hombre, no es una hembra, ¿vale? Esto tiene que quedar claro y es lógico, ¿vale? Pero por si alguien, cuando decimos el Señor del universo, el dominador, el creador, ¿vale? Utilizamos estas palabras. Entonces nos explicará en este capítulo cuál es el significado de Tawhid al-Rububiyyah y
nos va a explicar también o intentar demostrarnos que el mushrikin, los politeístas que estaban en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aceptaban este tawhid, ¿vale? Y ahora vamos a explicar inshallah más en detalle qué significa que ellos aceptaban tawhid al-rububiyya. Dice: التوحيد بمعناه العام هو اعتقاد تفرد الله تعالى بالربوبية وإخلاص العبادة له وإثبات ما له من الأسماء والصفات، فهو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وكل نوع له معنى لا بد من بيانه ليتحدد الفرق بين هذه الأنواع. Lo que hemos dicho, el tawhid significa estas tres categorías, y cada categoría, tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya o tawhid al-asma' wa sifat, tiene su significado y tiene sus matices. Dice: فتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله بأن يعتقد أنه وحده الخالق لجميع المخلوقات. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، وأنه الرازق لجميع الدواب والآدميين وغيرهم. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Nos dice que tawhid al-rububiyya es declarar, reconocer y aceptar en nuestros corazones con convicción que Allah Azza wa Jal es el único que se encarga de crear, ¿vale? Es el único que se encarga de crear y de sustentar y proveer por la creación. De crear, Allah nos dice: Allahu khaliqu kulli shay. Allah ha creado todas las cosas, ha creado todas las cosas. Y no hay nadie que cree, no hay nadie que pueda ser capaz de crear un ser vivo, ¿vale? Hay gente que puede transformar la creación de Allah desde una esencia hasta otra, ¿vale? Pero el que ha creado en primera esencia es Allah subhanahu wa ta'ala. Y en la segunda ley que nos dicen en el texto: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. No hay ninguna criatura sobre la faz de la tierra excepto que Allah es el que provee por ella. Dice: وَأَنَّهُ مَالِكُ الْمُلْكِ وَالْمُدَبِّرُ لِشُؤُونِ الْعَالَمِ كُلِّهِ يُوَلِّي وَيَعْزِلُ وَيُعِزُّ وَيُذِلُّ والقادر على كل شيء يصرف الليل والنهار ويحيي ويميت. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Nos dice en este párrafo que Allah es el Malikul Mulk, es el soberano y de todo el reino, tiene el poder absoluto subhanahu wa ta'ala, es el que controla los asuntos del mundo, ¿vale? Es el que da poder, es el quien lo quita, es el que honra y el que humilla subhanahu wa ta'ala con conocimiento y con sabiduría. Menciona la ley en Surat Al-Imran, donde Allah Azza wa Jalla nos explica todos estos significados, y en resumen donde nos explica que Allahumma Malika al-Mulk, o Allah soberano absoluto, tú das el poder o das el reino a quien tú quieres, se lo quitas a quien tú quieres, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, honras a quien quieres con merecimiento y de la misma manera humillas, subhanahu wa ta'ala. Biyadika al-khair innaka ala kulli shay'in qadir. En tus manos está el bien y eres capaz de todas las cosas. Tuliju al-layla fi an-nahari wa tuliju an-nahara fi al-layl. Haces que la noche penetre al día y lo mismo con el día a la noche, y se suceden continuamente. Extraes del vivo al muerto y del muerto al vivo, etc. Y le das la provisión a quien quieres sin ninguna cuenta, subhanahu wa ta'ala. Por tanto, todo esto son acciones de Allah, y esto es el tawhid ar-rububiyya, que Allah es el único en estas acciones que las hace. Y aunque nosotros podamos hacer acciones que sean semejantes en algún sentido a estas acciones, por ejemplo, podemos ayudar a alguien, pero no hacemos lo que hace Allah. No podemos crear, no podemos dar poder a quien queremos. Podemos ayudar en las cosas que podemos los seres humanos, ¿vale? Pero estamos hablando de las características de creación y de provisión y de dominio que solamente
las posee Allah subhanahu wa ta'ala. Dice: وَقَدْ نَفَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ أَوْ مُعِينٌ كما نفى سبحانه أن يكون له شريك في الخلق والرزق. قال الله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. Allah Azza wa Jalla ha negado que tenga ningún copartícipe o socio en la creación, o ningún ayudante, ningún copartícipe en el dominio, y también ha negado que tenga ningún ayudante en la provisión y en la sustentación de sus criaturas. Y dice Allah Azza wa Jal: esta es la creación, هذا خلق الله, esta es la creación de Allah. Demuéstrenme qué es lo que ha creado aquellos ídolos a quienes adoráis. Y después Allah Azza wa Jal dice: أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ. ¿Quién os va a dar la provisión si Allah la priva? Si Allah retiene la provisión en la tierra, ¿quién va a ser aquel que os la va a traer de vuelta? Dice: كما أعلن انفراده بالربوبية على جميع خلقه فقال سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. وقال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Allah Azza wa Jal ha declarado la unicidad en su señorío a toda la humanidad, diciendo: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor de los mundos. También en otras aleyas, como Allah Azza wa Jal nos dice: Inna Rabbakumullah, vuestro Señor, vuestro Rabb es Allah subhanahu wa ta'ala, y es quien ha creado los cielos y la tierra en 6 periodos de tiempo, en 6 días. ثم استوى على العرش, luego se estableció sobre el trono. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. Hace que la noche y el día se sucedan continuamente, persiguiendo el uno al otro. ألا له الخلق والأمر وتبارك الله رب العالمين. ¿Acaso no le pertenece a Allah el dominio y el comando, el dar órdenes, por tanto, y la creación? Entonces Allah es el que crea, Allah es el que da poder, el que domina. Y al final dice: Tabarakallahu Rabbul Alamin, enaltecido sea Allah, el Señor de los mundos. Dice: وقد فطر الله جميع الخلق على الإقرار بربوبيته حتى إن المشركين الذين جعلوا له شريكا في العبادة يقرون بتفرده بالربوبية. قال الله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Y aquí viene a explicarnos algo muy importante, y es que Allah Azza wa Jal ha dispuesto al ser humano en su naturaleza innata que crea en la rububía de Allah, que crea en la unicidad de Allah en sus acciones. Y esto ocurre con todos, es decir, todo ser humano que nace tiene esa inclinación en creer que Allah es el Rabb, ¿vale? Y nos explica que hasta los mushrikin, los politeístas, a los cuales el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue enviado esencialmente, y después obviamente fue enviado a toda la humanidad, pero en especial a esos mushrikin que había en su entorno, ellos mismos creían y aceptaban que Allah es el creador, es el sustentador, es el dominador. Por tanto, no tenían problema en aceptar que Allah es que las acciones de Allah y en su señorío. Por tanto, la prueba de ello es que Allah nos dice en el Corán: diles, قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Diles quién es el Señor de los cielos y el Señor del gran trono. Te dirán: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. Dirán: todo eso pertenece a Allah. قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. ¿Acaso no teméis a Allah? قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. ¿Quién es aquel que en sus manos está el dominio de todas las cosas, y él es quien es capaz de dirigir la creación y nadie se intromete en ello? Dirán: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. Dirán: eso pertenece a Allah. Por tanto, los mushrikin aceptan la rububía de Allah. Entonces, ¿por qué el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue enviado hacia ellos? Aquí viene la interpretación correcta de la ilaha illallah. La ilaha illallah significa: no debéis de adorar a nadie excepto a Allah. ¿Por qué? Porque la rububía ellos la aceptan. Por tanto, ¿qué es lo que rechazan ellos de la ilaha illallah? Sabemos que los politeístas, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les dice: adorad a Allah, o les dice: proclamad la ilaha illallah, no hay ninguna divinidad salvo Allah, ellos que responden ante ello: arrogancia y rechazo.
Por tanto, rechazan la ilaha illallah porque saben que implica algo más que solamente creer en la rububía, creer en que Allah es el creador o el sustentador o el que da el rizq. Si ellos creyeran que la ilaha illallah significa solamente dar el rizq, crear, etc., no tendrían ningún problema en aceptarlo, pero lo rechazaban. Esto nos indica a nosotros, ¿vale?, para entender correctamente qué es el imanu billah, qué es la ilaha illallah. Entonces, con esto entendemos que la ilaha illallah va más allá de simplemente creer que Allah es el creador, etc. Espero que haya sido aclarado. فهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الرب فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. Dice que este tawhid al-rububiyya en realidad nadie es capaz de negarlo, simplemente lo rechazan por arrogancia o por soberbia. Y dice que los mensajeros les dicen a sus gentes: afillahi shakkun, ¿acaso hay alguna duda, alguna incertidumbre acerca de Allah, el creador? Por tanto, es como que no hay duda en este tema. Quien más ha sido reconocido por rechazar a los mensajeros y rechazar la religión de Allah era Fir'aun, y aún así Musa alayhi salam le dice, como Allah nos narra en el Corán: tú sabes, oh Fir'aun, que estas son revelaciones del Creador, del Señor de los mundos. Por tanto, incluso Fir'aun, que rechaza a Dios, y él dice mismo: Ana rabbukumul a'la, yo soy vuestro Dios más alto, él mismo dentro de su corazón sabe que la verdad es que hay un creador, y ese es Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Dice que Fir'aun, como dice Allah en el Corán, y su gente han rechazado esta verdad que trajo Musa alayhi salam hacia ellos, y lo han hecho con arrogancia y sabiendo realmente dentro de sus corazones que es la verdad. وكذلك من ينكر الرب اليوم من الشيوعيين إنما ينكرونه في الظاهر مكابرة، وإلا فهم في الباطن لا بد أن يعترفوا أنه ما من موجود إلا وله موجد، وما من مخلوق إلا وله خالق، وما من أثر إلا وله مؤثر. قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. Nos dice que incluso los que ahora mismo rechacen al Creador no lo hacen de manera sincera, sin embargo es por arrogancia o por rechazo, ¿vale? Porque no pueden rechazar que la consecuencia venga de una causa o que toda creación requiere de un creador, etc. Por tanto, Allah Azza wa Jalla nos dice en el Corán: Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. ¿Acaso fueron creados de la nada? ¿Acaso no había nada y aparecieron en la existencia así, sin ninguna causa, sin ninguna razón? ¿O es que ellos fueron los creadores de los cielos y la tierra o de sí mismos? Es decir, el universo se ha creado a sí mismo. ¿Podríamos decir eso? ¿Podríamos decir alguna otra opción? Sin embargo, la opción más lógica y coherente es que Allah Azza wa Jalla es que les ha creado, el creador les ha creado. Dice: تأمل العالم كله علويه وسفليه بجميع أجزائه تجده شاهدا بإثبات صانعه وفاطره ومليكه، فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم وجحده، لا فرق بينهما. وما تتبجح به الشيوعية اليوم من إنكار وجود الرب إنما هو من باب المكابرة ومصادرة نتائج العقول والأفكار الصحيحة، ومن كان بهذه المثابة فقد ألغى عقله ودعا الناس للسخرية منه. قال الشاعر: فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ¿Cómo es que no contemplamos y recapacitamos acerca de la creación del cielo y la tierra y de todo lo que hay en ellos, ¿no? Y esto nos indica algo que, como dicen algunos científicos, que el universo en sí, tal como está en su estado actual, si hubiera habido alguna alteración en su proposición, en su creación, aunque sea una alteración muy, muy mínima,
no habría permitido lo que es la vida sobre la faz de la Tierra tal como la conocemos ahora. Y esto nos indica que eso fue creado con un conocimiento absoluto y una sabiduría absoluta, de tal manera que si alteramos pequeñas características de la atmósfera, no sería la vida posible sobre la faz de la Tierra. Y esto nos indica que detrás de todo eso, de toda esta creación, hay alguien todopoderoso, un creador, sin lugar a duda. Y luego menciona unos poemas, unos versos poéticos, donde dice cómo es que vas a desobedecer a aquel que todo lo que hay alrededor tuyo indica que es el creador, o algo sobre estas líneas. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.